discordancias y fallos en el capítulo cuarto de Meditaciones Pascalianas de Bourdieu. Vamos a leer el apartado y después vamos a dejar algunas reflexiones que nos pueden ayudar a comprender este tema. Y bueno, lo hago desde la lectura, bueno, de un curso de sociología en el que hemos leído principalmente, me parece, los tres primeros capítulos del sentido práctico, objetivar la objetivación, bueno, y el que habla sobre el objetivismo, el que habla también sobre, bueno, y el siguiente capítulo que habla sobre el existencialismo y la teoría del actor racional, y el tercero que habla sobre el hábitos. Entonces, un análisis que podemos hacer de este apartado como circunscrito a eso. Y eso, vamos a empezar nomás. Entonces tenemos desfases, discordancias y fallos. El hecho de que las respuestas que engendra el hábitus sin cálculo ni propósito parezcan las más de las veces adecuadas, coherentes e inmediatamente inteligibles, no ha de llevar no ha de llevar a convertirlos en una especie de instinto infalible, capaz de producir al instante milagrosas respuestas ajustadas a todas las situaciones. La concordancia anticipada entre el hábitus a las condiciones objetivas en un caso particular, particularmente frecuente, sin duda, en los universos que nos son familiares, pero no hay que universalizar. Ya. Sin duda, a partir del caso particular de la concordancia entre el hábitus y la estructura, se ha entendido con frecuencia como un principio de repetición y conservación, un concepto que, como el de hábitus, se me impuso inicialmente como el único medio de dar cuenta de los desfases que se observan en una economía como la de Argelia de los años 70 y que todavía se observa con muchos países considerados en vías de desarrollo, entre las estructuras objetivas y las incorporadas, entre las instituciones económicas importadas e impuestas por la colonización o impuestas por el mercado en la actualidad, y las disposiciones económicas introducidas por unos agentes procedentes directamente del mundo precapitalista. Esta situación, casi experimental, producía el efecto de hacer que aparecieran en negativo en todos los comportamientos que solían describirse entonces como quebrantamientos de la racionalidad y resistencias a la modernidad, y que solían imputarse a misteriosos factores culturales, como el Islam, las condiciones ocultas del funcionamiento de las instituciones económicas, es decir, las disposiciones económicas que los agentes han de poseer para que las estructuras económicas puedan funcionar armoniosamente, tan armoniosamente que hasta esa condición misma de su buen funcionamiento pasa inadvertida, como en las sociedades donde las instituciones y las disposiciones económicas han seguido un desarrollo paralelo. Eurocentrista culiao, ¿no? Diría uno. Ya. Me vi así abocado a poner en tela de juicio la universalidad de las disposiciones económicas llamadas racionales y al mismo tiempo a plantear el problema de las condiciones económicas y culturales de acceso a estas disposiciones. Problema que, oh paradoja, los economistas omiten plantear, con lo que aceptan como universales, antihistóricos, nociones que, como las de acción racional o preferencias, de hecho se determinan económicamente y se moldean socialmente. No menos paradójico resulta que pueda recurrirse a Bergson para recordar una evidencia histórica que la deshistorización asociada a la familiaridad suele hacer olvidar. Hacen falta siglos de cultura para producir un utilitarista como Stuart Mill. Es decir, lo que los economistas que se remiten al fundador del utilitarismo consideran como una naturaleza universal. Lo mismo cabría decir de todo lo que el racionalismo primario inscribe en la razón. La lógica es el inconsciente de una sociedad que ha inventado la lógica. La acción lógica, en la definición que de ella da Pareto, o la acción racional, según Weber, es una acción que, al tener el mismo sentido para quien la lleva a cabo y para quien la observa, no tiene exterior, carece de excedente de sentido, salvo que ignora las condiciones históricas y sociales, salvo, disculpen, salvo que ignora las condiciones históricas y sociales de esa transparencia perfecta para consigo misma. El hábitus no está necesariamente adaptado ni es necesariamente coherente,
tiene sus grados de integración, que corresponden en particular a grados de cristalización del estatus ocupado. Se observa así que a posiciones contradictorias, aptas para ejercer sobre sus ocupantes dobles coerciones estructurales, corresponden a menudo hábitos desgarrados, dados a la contradicción y a la división contra sí mismos, generadora de sufrimiento. Además, aunque las disposiciones pueden deteriorarse o debilitarse debido a una especie de desgaste relacionado con la ausencia de actualización, correlativa en particular con un cambio de posición y condición social, o debido al efecto de una toma de conciencia asociada a una labor de transformación, como la corrección de los acentos de los modales, etc. Hay una inercia o una histeresis de los hábitos que tienen una tendencia espontánea, inscrita en la biología, a perpetuar unas estructuras que corresponden a sus condiciones de producción. En consecuencia, puede ocurrir que, según el paradigma de Don Quijote, las disposiciones estén en desacuerdo con el campo y las existencias colectivas, que son constitutivas de su normalidad. Sucede, en particular, cuando un campo experimenta una crisis profunda y sus regularidades, incluso sus reglas, resultan profundamente trastocadas. A la inversa de lo que ocurre en las situaciones de concordancia, cuando la evidencia unida al ajuste hace que se vuelva invisible el hábitus que lo posibilita, el principio de legalidad y regularidad relativamente autónomo que constituye el hábitus surge entonces con claridad meridiana. Pero más generalmente, la diversidad de las condiciones, la diversidad correspondiente de los hábitos y la multiplicidad de los desplazamientos intra e intergeneracionales de ascensión o declive hacen que los hábitos puedan encontrarse enfrentados, en muchos casos, a condiciones de actualización diferentes de aquellas en las que fueron producidos. Así ocurre particularmente en todos los casos en que los agentes perpetúan disposiciones que se han vuelto obsoletas debido a las transformaciones de condiciones objetivas, envejecimiento social o que ocupan posiciones que requieren disposiciones diferentes de aquellas que deben a su condición de origen, sea de modo duradero, como los nuevos ricos, o coyuntural, como los más necesitados cuando tienen que afrontar situaciones regidas por normas dominantes, como determinados mercados económicos o culturales. Los hábitos cambian sin cesar en función de las expectativas nuevas. No, en función de las experiencias nuevas. Las disposiciones están sometidas a una especie de revisión permanente, pero que nunca es radical, porque se lleva a cabo a partir de las premisas instituidas en el estado anterior. Se caracteriza por una combinación de constancia y variación que cambia según los individuos y su grado de agilidad o rigidez. Si, recuperando la distinción de Piaget a propósito de la inteligencia, la adaptación se impone demasiado, surgen hábitos rígidos, cerrados sobre sí mismos y demasiado integrados, como ocurre con los ancianos. Si lo que se impone es la acomodación, el hábitus se disuelve en el oportunismo de una especie de mens momentanza y es incapaz de conectar con el mundo y tener un sentimiento integrado de sí mismo. En las situaciones de crisis o cambio drástico, y en particular las que se observan en los casos de contactos de civilización relacionados con una situación colonial o los desplazamientos muy rápidos en el espacio social, los agentes tienen a menudo dificultades para mantener unidas las disposiciones asociadas a estados o etapas diferentes, y algunos con frecuencia, los que precisamente estaban mejor adaptados al estado anterior del juego, tienen dificultades para ajustarse al nuevo orden establecido. Sus disposiciones se vuelven disfuncionales y los esfuerzos que pueden hacer para perpetuarlas contribuyen a hundirlos más profundamente en el fracaso. Es el caso de los herederos de grandes familias bearnesas que estudié durante los años 60, los cuales, impulsados por antiguas disposiciones y estimulados por madres protectoras y apegadas a un orden en vías de extinción, se condenaban al celibato y a una especie de muerte social. También es el caso de los elegidos de las escuelas de élite que siempre, durante los años 60, perpetuaban de forma insensata una imagen de la realización universitaria, en particular a propósito de la tesis de doctorado, que los condenaban a ceder su sitio a los recién llegados, a menudo con mucho menos currículum académico, pero que sabían adaptar los nuevos cánones menos exigentes del rendimiento académico o abandonar la vía real para tomar atajos, dirigiéndose por ejemplo hacia el CNRS, Centre National de la Recherche
Scientifique, la escuela de altos estudios o las nuevas disciplinas. Resultaría fácil extraer de la historia innumerables ejemplos de aristócratas que, por no querer o no poder rebajarse, hábitos de nobleza, dejaron que sus privilegios se convirtieran en desventaja en la competencia con grupos sociales menos linajudos. De manera más general, el habitus tiene fallos, sus momentos críticos de desconcierto y desfase. La relación de adaptación inmediata queda en suspenso en un instante de vacilación en el que puede insinuarse una forma de reflexión que nada tiene que ver con el pensador escolástico y que por medio de los movimientos del cuerpo, por ejemplo, el que calibra con la mirada o el ademán como un tenista que repite una jugada fallida, los efectos del movimiento realizado o el desfase entre este y el movimiento que hay que realizar, mantiene la mirada puesta en la práctica y no en quien la realiza. Hay que plegarse a los hábitos de pensamiento que, como la dicotomía de lo consciente y lo inconsciente, abocan a plantear el problema de la parte que corresponde en la determinación de las prácticas a las disposiciones del hábitus o a los propósitos conscientes. Leibniz daba en monadología una respuesta extraña, que tiene el mérito de otorgar un espacio de importancia a la razón práctica. Los hombres obran como los animales, en tanto que las consecuciones de sus percepciones solo se logran por medio de la memoria. Se parece a los médicos empíricos que tienen una mera práctica sin teoría y solo somos empíricos en las tres cuartas partes de nuestras acciones. Pero en realidad la distinción no es fácil y muchos de los que han reflexionado sobre lo que significa seguir una regla han observado que no hay regla que, por precisa y explícita que sea, como la regla jurídica o la matemática, pueda proveer todas las condiciones posibles de ejecución y por lo tanto no deje inevitablemente cierto margen de juego o interpretación reservado a las estrategias prácticas del hábitus. Pero a la inversa, las improvisaciones del pianista o las figuras llamadas libres del gimnasta nunca se producen sin cierta presencia de espíritu o, como suele decirse, cierta forma de pensamiento o incluso de reflexión práctica, reflexión en situación y acción que es necesaria para valorar en el acto, la acción o el gesto realizado y corregir una mala posición del cuerpo, rehacer un movimiento imperfecto. Además, el grado en el que cabe dejarse llevar por los automatismos del sentido práctico varía, evidentemente, según las situaciones y los ámbitos de actividad, pero también según la posición ocupada en el espacio social. Es probable que aquellos que están en su lugar en el mundo social puedan dejarse llevar más y más completamente o fiarse de sus disposiciones, la famosa soltura de las personas de buena familia, que los que ocupan posiciones en falso, como los nuevos ricos o quienes han descendido de categoría social. Pero estos tienen más posibilidades de tomar conciencia de lo que, para otros, resulta evidente, pues están obligados a controlarse y a corregir de modo consciente los primeros movimientos de un hábito generador de comportamientos poco adaptados o desplazados. Con esto terminamos el apartado. Como dijimos, estamos hablando de desfases, discordancias y fallos en el capítulo cuarto de Meditaciones Pascalianas de Pierre Bourdieu. Ya, para empezar, el hábitus para Bourdieu son disposiciones. Disposiciones en el sentido de... Para poner un ejemplo, si tengo un libro, por ejemplo, encima de la mesa, voy a tener más disposición a leerlo que si no está encima de la mesa, que si está en una caja, por ejemplo. El libro está ahí. Eh, eh, eso. Ese es el sentido de disposiciones. Ya. Entonces los hábitos serían como disposiciones a actuar, principalmente, prácticas, formas de moverse, formas de hablar, qué comprar, qué no comprar, de qué reírse, de qué no reírse. Esos serían como los hábitos. Ya, estos hábitos dependen principalmente de dos cosas. De una condición económica, de una posición de clase. Habrán posiciones de clase alta, habrán disposiciones de clase baja. Y también del capital cultural.